Así la palabra del Señor. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judíos, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús dijo, no tendrás sed jamás, jamás. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años, 10, 11, tal vez 12 años, no recuerdo exactamente mi edad. Yo recuerdo que junto con mis padres yo fui a visitar a una tía que vivía en una zona rural de Venezuela, donde solamente entraba vehículos 4x4. De la ciudad a esa zona rural era aproximadamente unas 3 horas. Y para que ustedes entiendan más o menos el lugar donde vivía mi tía, solamente la visité una vez en mi vida. Una sola vez. De ahí no la volví a visitar más. No porque no quisiéramos, sino porque era tan complicado en aquella época visitarla y todo. Y tras un largo viaje, yo recuerdo que cuando llegamos, era por supuesto una zona bien rural, no había asfalto, no había nada, solo árboles, muy lindo, muy hermoso. Mi hermano y yo llegamos y comenzamos a corretear, correr y jugar, y nos cansamos muchísimo, nos sudamos mucho. Y yo recuerdo que en medio del calor, y ya bastante cansado, yo le pedí agua a mi tía. Y yo vi que mi tía, ella tenía lo que nosotros le llamamos una tinaja, que es un envase de barro, y ella agarró un vaso de esa tinaja y me dio. Cuando yo probé esa agua, yo dije, qué agua tan deliciosa. Una agua fresquita, ella no tenía heladera, pero el agua era deliciosa, era una agua fresquita, que cuando yo sentí eso en mi paladar, yo dije, wow, qué cosa tan espectacular. Luego yo vi de dónde mi tía sacaba esa agua, había un río, y en el río, al lado del río, había como un manantial, y de allí ella sacaba esa agua riquísima. Hasta ahora yo jamás en mi vida he probado un agua tan rica como esa. Hasta ahora mi paladar no ha experimentado un agua
tan rica como esa. En este texto Jesús nos habla de un agua infinitamente superior a un agua viva. Es un agua viva que sacia el alma del hombre, que sacia la sed del hombre. Y así como aquella agua calmó mi sed física en aquella época, y hasta ahora no he probado un agua tan rica como esa, Jesús, Él ofrece hoy un agua que calma la sed más profunda del corazón del hombre. Es el agua que Jesús ofrece. Un agua que sacia la sed más profunda del corazón del hombre. Y este capítulo 4 comienza diciendo que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Es la primera vez, fíjense algo muy interesante, que es la primera vez que el autor llama a Jesús de Señor. ¿Ok? Hasta ahora Juan, el escritor, había llamado a Jesús de Jesús. Pero en esta ocasión, el autor ya comienza a llamar a Jesús de Señor. El Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Por qué? Porque el autor ya comienza a reconocer la autoridad. No es que comienza a reconocer la autoridad, sino que quiere mostrar una autoridad que viene del cielo, dada a Jesús a los hombres. Y es como que si nos estuviera preparando para que entendamos que todo lo que nosotros vamos a leer a partir de ese capítulo, a partir de ese momento, no era mera casualidad. Todo lo que nosotros vamos a leer a partir de este momento no es mera casualidad. Es mostrando que Jesús tiene dominio sobre las circunstancias. Jesús tiene una misión y Él va a cumplir su misión. Es como que eso es lo que nos quiere decir Juan. Jesús tiene una misión, Él va a cumplir su misión. Jesús es el Señor y Él tiene autoridad por sobre todas las cosas. Y Jesús prefirió salir del lugar donde Él estaba. Dice que Jesús entendió lo que los fariseos habían oído decir, y Jesús sale de ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús prefiere salir de ese lugar? ¿Por miedo? ¿Porque tenía miedo? ¿Porque tenía temor de la confrontación? ¿Tenía miedo acaso de una falsa acusación o tenía miedo de la muerte? La respuesta es no. Por supuesto que no. Dice: el Señor entendió. El Señor creador de todas las cosas, entendió lo que los fariseos estaban diciendo y Él salió. Recordemos que en el capítulo anterior, el capítulo 3, ustedes estudiaron con Víctor, en el versículo 35 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Todas las cosas ha entregado en sus manos. Es decir, hay una autoridad en las manos de Jesús. Entonces Jesús no se retiró por temor. Jesús no se retiró por miedo, sino por obediencia. ¿Por qué por obediencia? Porque Él sabía que el tiempo señalado por el Padre, ese tiempo que el Padre había señalado para Él sufrir el sacrificio por nosotros, todavía no había llegado. Entonces, su salida de Judea hacia Galilea no fue una huida, no es que Él está huyendo, sino un acto soberano de dirección divina. Él entendió: este no es el momento de tener un conflicto que me lleve a la muerte, no es ahora, entonces yo voy a salir. Nadie podía quitarle la vida a Jesús. Nadie podía tocar a Jesús hasta que no se cumpliese el momento, hasta que Él no se entregara voluntariamente. Él es el Señor, Él es soberano, ¿sí? Él conoce todas las cosas.
Cuando llegó el tiempo de Jesús, Él se entregó voluntariamente, pero antes no, antes no. Así que entonces Jesús sale de la región de Judea, donde Él se encontraba, y va a Galilea, a su tierra. Y Jesús toma una ruta, una dirección que los judíos no solían tomar o preferían evitar. Jesús, para llegar a Galilea, Él decide pasar por Samaria. Los judíos evitaban ese camino de Samaria. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque era una obligación geográfica, porque no le quedaba otra opción, porque era la ruta más rápida, no. Él podía haber tomado otra ruta, él podía haber tomado otra dirección, pero Jesús decide pasar por Samaria. Dice la Biblia acá que le era necesario, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. La verdad es que Jesús tenía una misión. Él tenía una misión específica. Había alguien allá en Samaria con una necesidad específica. En el momento preciso Él tenía que llegar. En el lugar preciso Él tenía que estar allí para encontrarse con esa persona. Y por esa razón le era necesario pasar por Samaria, no por una situación, no por una circunstancia geográfica. Recuerden, Él es el Señor. Él es el Señor. No era un accidente, era una cita divina. Era una cita divina. Y esto nos lleva a entender cómo actúa Jesús. Primeramente, Jesús, Él es soberanamente intencional. Él es soberanamente intencional. Versículo 4 al 6 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Los judíos tenían un gran desprecio por los samaritanos, un odio fuerte por los samaritanos. Los consideraban impuros, les llamaban perros, los consideraban fuera del pacto de Dios, espiritualmente eran despreciables. ¿A qué se debe este desprecio de los judíos hacia los samaritanos? ¿Por qué le tenían tanto odio? ¿Por qué le tenían tanto desprecio a ellos? La verdad que este desprecio de los judíos hacia los samaritanos es una historia larga y antigua. El pueblo de Israel, permítame por favor contarles brevemente, en 2 minutos, el pueblo de Israel llegó un momento en que se dividió en 2, Israel del norte, Israel del sur. Y la capital de Israel del norte era Samaria. ¿Qué ocurre? Que hubo una invasión. Hubo una invasión por causa de por los asirios. Los asirios llegaron y conquistaron el reino del norte. Y junto con toda esa conquista, vivieron allí mucho tiempo los asirios junto con los del reino del norte, y se mezclaron allí los paganos con los judíos que habitaban en el reino del norte. Entonces se mezcló, hubo un sincretismo, una mezcla religiosa. Los judíos comenzaron a adorar otros dioses, comenzaron a hacer cultos allí a los dioses de los asirios, adoptaron costumbres de los asirios, comenzaron a adoptar creencias también. Por eso los judíos lo consideraban impuros. Ustedes están contaminados por la religión pagana. Ustedes fueron contaminados por los asirios y todavía ustedes conservan ciertas tradiciones paganas. Entonces los judíos los consideraban traidores de la fe. En pocas palabras era eso. Ustedes son unos traidores. Ustedes son unos traidores.
Entonces, con el tiempo, esa división se fue haciendo cada vez más profunda, hasta el punto de que no se trataban entre sí. Judíos y samaritanos no se trataban. Ellos son los samaritanos, nosotros no tratamos con esa gente. Son impuros, contaminados. Sin embargo, para Jesús no hay ninguna barrera geográfica, no hay barreras culturales, no hay barreras religiosas. El Señor, Él decide pasar por Samaria y detenerse en una ciudad llamada Sicar. Allí dice que Él se detuvo, versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Para algunos estudiosos, ¿sabe lo que significa este nombre? Ciudad de los borrachos. Era la ciudad de los borrachos. Ya se podrán imaginar el contexto, ¿verdad? Ya se podrán imaginar lo que allí ocurría en esa ciudad. Le dicen que era la ciudad de los borrachos. Pero a pesar de ser una ciudad que los judíos consideraban contaminada por tradiciones extranjeras, a pesar de ser una ciudad de los borrachos y todo lo que tú le quieras llamar, todo lo que los judíos le llamaban, había algo interesante en esa ciudad: el pozo de Jacob. Allí había algo que tanto los judíos como los samaritanos respetaban muchísimo: el pozo de Jacob. Entonces, ese pozo, 2000 años atrás, desde ese momento en el que estamos, que ocurrió ese encuentro de Jesús con la samaritana, Jacob, él compró una heredad, él compró una tierra, y dice la tradición que Jacob construyó ese pozo donde bebió él, donde bebieron sus hijos, donde bebieron sus animales. Entonces era algo que unía, de alguna forma, estas dos tradiciones tenían algo en común, que respetaban tanto los samaritanos como los judíos. Y saben que ese pozo de Jacob todavía existe. Todavía existe. Todavía está activo, de hecho. Se encuentra, ustedes pueden ir y es un sitio turístico en estos momentos. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús, él estaba cansado y se sentó al lado del pozo de Jacob en esta ciudad. Era mediodía, dice que era la hora sexta. Hora sexta es al mediodía, es decir, donde el sol es más fuerte. En ese momento donde el sol está allí en su auge. Y se sienta al lado del pozo y nos muestra que Jesús se cansó. Jesús estaba exhausto. Es decir, Jesús era humano, un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, que en su naturaleza humana también se cansaba, también tenía sed, también se sentía exhausto. Jesús también sufrió de sueño, Jesús también le dio hambre, Jesús también tuvo sed. Él era un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, en su naturaleza humana. Pero también Dios, en su naturaleza divina. Y Dios, que hizo el hombre, que hizo el agua, pidió agua. Pidió agua a una mujer samaritana. Y así es el Señor. El Señor llega en el momento exacto. Él llega en el momento exacto a la vida de quien Él quiere salvar. En el momento exacto, la hora exacta, Él está allí esperando por esa persona a quien Él quiere salvar. Y es cuando Él llega que nos muestra que amablemente Él se relaciona. Amablemente Él se relaciona. En el versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras
el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El versículo 7, Jesús rompe con una barrera cultural, ya que los judíos, los hombres judíos, no le hablaban así como hacían las mujeres, y mucho menos un maestro, mucho menos un rabí podía acercársele a una mujer y dirigirle la palabra. No podían, los rabinos no podían hacer eso. Y mucho menos un rabino judío a una samaritana. Es decir, todo lo que no se podía hacer, Jesús hizo. Todo lo que no se podía hacer culturalmente, en la concepción de los judíos, Jesús hizo. A Jesús no le importaban esas cosas. Él hace todo lo necesario para llegar al corazón del hombre. Él rompe todas las barreras, bien sea culturales, geográficas, religiosas, para llegar a lo más profundo del corazón del hombre. Toda imposición, toda cosa creada por el hombre, a Jesús no le importa eso. Él va y llega y transforma y salva al corazón de la persona. Cristo, Él inicia una conversación no imponiéndose, sino más bien rebajándose. El creador del pozo se hizo sediento para saciar a los sedientos. Y como Él quiere salvar, como Él quería salvar a la mujer samaritana, Él rompe el hielo con toda la intención, diciéndole, dame agua. Dame agua. Y esto causa que la mujer se sorprende y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua? ¿Cómo siendo tú un judío me pides a mí agua? Y en el versículo 8 nos muestra que Jesús estaba totalmente solo. Él manda a sus discípulos a comprar comida. Versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Esto, de buenas a primera, si los discípulos de Jesús vieran a Jesús hablándole a la samaritana, ellos se iban a escandalizar. Ellos iban a decir, maestro, ¿qué estás haciendo? Tú le estás hablando a una samaritana, no hagas eso. ¿Por qué estás haciendo eso? Pero Jesús, antes de conversar con la samaritana, Él le dice a sus discípulos, a todos, vayan a comprar comida. Vayan. Eran bastantes discípulos. Con 3 o 4 era suficiente. Con 3 o 4 que Él mandara a comprar comida era suficiente. Sin embargo, Él los manda a todos. Le dicen, vayan. Los despachó a toditos. Y la petición de Jesús para esta mujer samaritana llama mucho la atención. Llama mucho la atención de esta mujer. Es algo demasiado extraño, algo muy raro, que un rabí se atreviera a tanto, que un hombre se atreviera a hablarle a una mujer, mucho menos samaritana. Y Jesús le dirige la palabra no solamente a una samaritana, porque Jesús conoce los corazones. Jesús le dirige la palabra a una mujer pecadora, que cuando más adelante, el próximo domingo, vamos a ver quién es esta mujer, que tuvo varios hombres, 5 hombres pasaron por su vida, y el que tenía no era su marido. Una mujer terrible, una mujer terrible. Y Jesús le dirige la palabra a esta mujer, que no solamente era samaritana, sino que tenía una historia bien turbia. Una mujer adúltera, que tuvo 5 hombres. Y ¿saben qué? Yo no quiero que tú veas esta historia así como de lejos. Yo no quiero que tú veas esta historia y digas, la historia de Jesús y la samaritana. Tampoco quisiera que vieras esta historia de una manera en que tú digas, bueno, si Jesús le habló a la samaritana,
entonces nosotros también tenemos que hablarle a los pecadores. No. Yo no quiero que tú veas esta historia de esta forma. Yo quiero que comiences a ver esta historia de que la samaritana eres tú y soy yo. Tú eres la samaritana, esa samaritana, con esa historia turbia. Y yo también. Y yo también. Tú y yo, una y otra vez, pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios. Y aún así, el Señor sale a nuestro encuentro. Aún así, a pesar de nosotros, el Señor sale a tu encuentro y sale a mi encuentro. El Señor que es santo, Señor que es puro, que no conoce pecado, nos habla y nos muestra de su amor. Entonces no quiero que veas a partir de este momento de lejos esta historia diciendo el trato de Jesús con la samaritana. No, tú y yo somos esa mujer. Tú y yo somos esa mujer a quien el Señor buscó, al que el Señor trató amablemente y se relacionó con nosotros amablemente. Él no necesitaba de ti. ¿Jesús necesita de ti? No. ¿Jesús necesita de mí? No. Él no necesita de ninguno de nosotros. No necesita. Pero Él eligió encontrarnos junto al pozo de nuestra necesidad. Él eligió encontrarnos en el pozo de nuestra necesidad. Él salió a nuestro encuentro. Es por eso que el que ha entendido la salvación, el que ha entendido que realmente Jesús le ha salvado, da gracias al Señor, sí, por la salvación. Y decimos, Señor, gracias porque me salvaste. Pero también hay una pregunta que tiene que surgir de nuestro corazón. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tú me salvaste a mí? A mí me fijaste tus ojos en mí, este ser tan despreciable, este hombre tan pecador, que no merece nada de ti, que no merece que un ser santo, puro, se acerque a mí, a mi necesidad, y que me mire a mí, que me haya elegido a mí. ¿Por qué me elegiste a mí, Señor? ¿Por qué? Esa debe ser la pregunta de cada uno de nosotros. Aquel que ha entendido la salvación tiene que preguntarse a sí mismo, ¿por qué me elegiste a mí, Señor? ¿Por qué? Yo no merecía. Pero el Señor, en su infinita misericordia, en su infinito amor, nos encontró. Te encontró a ti, me encontró a mí en el pozo de nuestra necesidad, con nuestra historia llena de cosas, de cosas de las que nos avergonzamos, de la que tú te avergüenzas, de la que yo me avergüenzo. Yo digo, yo no quiero ver eso. No quiero, me avergüenzo. Así como la historia de esta samaritana. Y aún así el Señor se acercó a nosotros y nos amó y nos salvó y mostró su gracia. Y por eso esta mujer le pregunta, versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le responde, versículo 10, si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús, en pocas palabras, le está diciendo a esta mujer, yo soy el regalo de Dios. Yo soy el regalo de Dios para ti, mujer. Yo soy el regalo de Dios que Dios ha enviado para ti. Necesitas tanto del agua que solamente yo te puedo dar. No es cualquier agua, es agua viva. Es agua viva. Porque definitivamente Jesús es infinitamente superior. Jesús es infinitamente superior a esa agua que yo tomé en casa de mi tía. Jesús es infinitamente superior a cualquier agua deliciosa que tú puedas probar. Jesús es infinitamente superior al agua que daba el pozo de Jacob. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le ofrece agua viva a esta mujer. Y la mujer le responde, Señor, no tienes con qué sacarla. Señor, tú no tienes un balde. No tienes un balde para sacar esta agua. Y yo meditando en esta palabra, palomitas están también alabando al Señor allí, ¿verdad? Sí. Meditando en este versículo, yo dije, definitivamente, esos somos nosotros. Esos somos también nosotros. Señor, no tienes con qué sacarla. Tú me estás ofreciendo agua viva, pero yo no veo balde. Tú me estás ofreciendo agua viva, pero yo no veo que tú puedes sacar esa agua viva que dices. ¿Con qué? ¿Con qué instrumento vas a sacar esa agua viva? Y eso somos nosotros. Somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque Jesús, Él te ofrece a ti y me ofrece a mí descanso. ¿Pero con qué respondemos? Con incredulidad. Respondemos con incredulidad. A nosotros nos preocupa demasiado los medios cuando Él es la fuente. Jesús nos está diciendo, yo te voy a dar agua viva. Y nosotros respondemos, pero no veo balde. Jesús, Él nos dice, yo cuido de ti, yo estoy cuidando de ti. Y nosotros le respondemos, pero ¿ya viste mi problema? ¿Ya viste la situación que estoy pasando? El Señor nos dice, yo soy el Señor de tu vida. Yo tengo el control. Yo soy el Señor. ¿Y qué le respondemos nosotros? ¿Pero cómo? Si no hay dinero. ¿Verdad? ¿Cómo? Si no hay dinero. ¿Cómo, Señor? Esto va a tomar años para que se arregle. ¿Cierto? Esos somos nosotros. ¿Cómo, Señor? Yo creo que esto no tiene solución. El Señor te dice, confía en mí. Descansa en mí. Yo soy tu Salvador. Y nosotros le respondemos, ¿cómo, Señor? Si yo no veo balde. Nos importamos demasiado con los medios. Nos importamos demasiado con la forma, siendo que es Jesús quien te está hablando, siendo que es Jesús quien nos habla y que nos dice, yo tengo el control de tu vida. Yo soy tu Salvador. Yo soy el soberano. Yo te conozco. Fíjense que esta historia tiene como cierto parecido a ese encuentro de Jesús con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿y cómo es que yo voy a entrar en el vientre de mi madre siendo viejo? ¿Ah?
Ese tipo de respuesta es muy parecido. Tanto Nicodemo como la mujer no entendían el significado espiritual de lo que Jesús le estaba queriendo transmitir. Como muchas veces nosotros también somos ciegos a la acción de Dios en tu vida y en mi vida. Como muchas veces nosotros somos ciegos ante lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida y decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esto? ¿Y cómo, Señor? Y la pregunta en el versículo 12, la mujer que le hace a Jesús, le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer samaritana le hace esta pregunta a Jesús. Es una pregunta irónica. Es una pregunta irónica. La mujer le está tratando de decir a Jesús algo así como que, ¿acaso te crees mayor que Jacob? ¿Acaso tú te estás creyendo mayor que Jacob? Porque este pozo fue hecho nada más y nada menos por Jacob, el patriarca. ¿Sí? Abraham, Isaac, Jacob. Las tres figuras así. ¡Wow! Las más grandes de Israel. Y a quien Dios le dio el nombre de Israel a Jacob. Entonces, ¿acaso tú te crees mayor que el patriarca Jacob? Porque te cuento algo, Jesús, en pocas palabras. De este pozo tomó Jacob, de este pozo tomaron sus hijos y sus animales. Es decir, este lugar es casi sagrado. Este lugar acá es un monumento. Este lugar es casi venerable y que tiene mucho respeto. Es decir, los judíos y los samaritanos respetamos mucho este lugar. ¿Acaso puede existir un pozo, un agua más bendecida que esta? ¿Ah? ¿Acaso puede existir agua más bendecida que esta? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta de la samaritana? Sí. Sí. Por supuesto. Jesús es mayor que este pozo. Jesús es mayor que esa agua. Por supuesto que sí. Jesús tiene un agua mucho mejor que la que da el pozo de Jacob. Infinitamente superior. Esa es la respuesta. Por supuesto que sí. Y el versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volviera a tener sed, va a volver a tener sed. Cualquiera que tome agua del pozo de Jacob, por muy pozo de Jacob que sea, va a tener sed. Va a tener sed. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jacob podrá ser muy patriarca y todo lo que tú quieras. Jacob podrá ser muy respetado y todo lo que tú quieras. Ese pozo ha sido una fuente vital para muchas personas de aquella región durante muchos años, pero de igual forma, por más que tomes de esa agua, vas a tener sed. Otra vez. Pero el que bebe de esta agua, el que bebe del agua que yo le doy, no volverá a tener sed jamás. El hombre siempre va a intentar buscar satisfacer su sed, su alma inquieta, en los pozos profundos del placer, del trabajo, del sexo, de las compañías humanas, del pozo profundo de los logros, del éxito. Pero nada de esas cosas, nada de eso podrá calmar la sed profunda del alma que el hombre tiene. Nada de esas cosas podrá calmar la sed espiritual causada por el pecado en la vida del hombre. La sed
del hombre por causa del pecado es considerado como un desierto que por más agua que tú le eches, por más agua que tú lances a esa arena traga y traga y traga agua y nunca se hace barro de esa agua. Nunca se sacia. Así es el corazón del hombre por causa del pecado. El hueco que dejó el pecado en el hombre es un hueco de magnitudes eternas que solamente algo eterno, alguien eterno puede tapar ese vacío. Cristo dice: todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y le da vida eterna. Solo Cristo, por medio de la acción del Espíritu Santo, puede regenerar el alma sedienta y convertirla en un manantial de agua viva. Solo Cristo, solo el Señor. Esa agua que sale así a borbotones es una fuente, dice Jesús, que sale como una fuente. Desde el corazón, que vibra, es un agua viva, es una fuente que sale, que brota con fuerza desde el interior del corazón del hombre, que calma la sed, que da seguridad de salvación, que trae paz verdadera, que corre por nuestro interior. Pero no basta con saber que Jesús ofrece agua viva. No basta, hay que beberla. Hay que beberla. Hay que rendirse a la fuente. Hay que rendirse a Cristo para que Él nos pueda dar de esa agua. Para que Él nos dé de beber de esa agua. Versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua. Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esa debe ser tu respuesta y mi respuesta. Ante Cristo debe ser esa nuestra respuesta. Señor, dame de esa agua. Yo necesito de esa agua. Yo necesito saciar mi sed. Yo necesito saciar esa sed profunda en mi alma y que tú me llenes, que de mi corazón brote una fuente de agua viva, de agua de vida eterna, que cuando yo necesite, yo pueda tomar de esa agua y esa agua nunca se extingue en mí. Vida eterna es lo que Cristo ofrece. Saciar nuestra sed es lo que Cristo ofrece. Si tú reconoces tu sed, Él promete saciarte. Él promete saciar nuestra sed. Jesús se sienta al lado allí, en el pozo de tu necesidad, no para condenarte, sino para ofrecerte vida. Para ofrecerte vida. Ven a Él, vamos a Cristo, vamos. Nada ni nadie va a ofrecer algo tan espectacular, algo tan hermoso como lo que Cristo ofrece. Vamos a Cristo, vamos a beber de su gracia y nunca más tendremos sed. Yo me puse a pensar que el ser humano jamás ha experimentado el nunca tener sed. Porque siempre tenemos sed. Puede que tu sed esté saciada por un tiempo, pero después volvemos a tomar agua cuando nos deshidratamos. Pero el nunca tener sed es algo que todavía nadie ha experimentado. El nunca sentir sed. De hecho, ahora yo tengo sed. Y Jesús dice, jamás tendrás sed. Porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Lo que tú necesitas está en Cristo. Lo que yo necesito está en Cristo.
La mujer samaritana dice, dame de esa agua para no tener sed y tener que venir a este lugar. La semana que viene, veremos la segunda parte de esta historia. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie.